Hola, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad de la discusión. Esta correspondería a la discusión número 2 en la semana 3. Nosotros somos el grupo de discusión 75, que vamos a seguir abordando temas de la unidad número 1 de vectores. Para dar inicio a esta actividad, vamos a recordar los puntos de agenda a tratar en esta sesión. Vamos a hablar sobre recordatorio de actividades de la semana. Vamos a dar un pequeño resumen teórico de los contenidos correspondientes a esta discusión. Vamos a resolver algunos problemas de la guía de discusión y vamos a generar un espacio de preguntas. Este espacio de preguntas lo podemos generar al final de la discusión. Sin embargo, si en el desarrollo de la discusión tienen alguna pregunta, ya sea del ejercicio que se esté desarrollando sobre el aspecto teórico o alguna duda de metodología, pues pueden realizar la pregunta activando su micrófono o escribiéndola en el chat. Recordarles de nuevo en esta segunda semana que para llevar control de asistencia, ustedes en el chat coloquen la palabra asistencia. Bueno, recordatorio de las actividades de la semana. En todas las semanas vamos a estar desarrollando clases expositivas. Es importante que ustedes asistan a su teórico correspondiente y si no pueden asistir, se les está colocando esas videoclases en el aula virtual. Recordando, tenemos dos teóricos. El teórico número 12, que se lleva a cabo lunes y miércoles de 8 y 5 de la mañana a 9:45. Y el teórico 4, martes y viernes de 1 y 20 a 3 p.m. Recordando también, todas las semanas tenemos discusión. En esta semana tenemos la discusión número 2 y vamos a abordar los contenidos desde el 1.7 hasta el 1.10.2. En esta semana estaríamos concluyendo unidad número 1. Y recordarles también, esta semana iniciamos con las actividades de laboratorio. Cada uno de ustedes tuvo su clase de videoconferencia de laboratorio donde se les explicó metodología de laboratorio y uso del simulador. También recordarles que ya empezamos con las evaluaciones de laboratorio. El día domingo, 15 de agosto, tenemos la evaluación grupal de informe de laboratorio. Y el 20 de agosto, el día viernes, tenemos el examen post-laboratorio. Entonces, tenerlo presente en su programación de actividades. Bueno, continuando con la discusión, vamos a iniciar con un pequeño resumen teórico. Vamos a tratar de ser breves, ya que ustedes ya asistieron a sus respectivos teóricos. Aquí lo que vamos a hacer es recordar aquellos aspectos más importantes. Vamos a abordar los temas desde producto de un vector por un escalar hasta producto vectorial. Iniciamos multiplicación de un vector por un escalar. Si nosotros tenemos una cantidad escalar, C, esta puede tener unidades o ser adimensional, y se multiplica por un vector A, este producto de un escalar con un vector genera un nuevo vector. Y esto lo definimos de la siguiente manera. El escalar multiplicado por el vector A va a generar un nuevo vector B. Y de manera general tenemos dos casos. Si el escalar a multiplicar es mayor a 0, B va a tener la misma dirección que A. Pero si el escalar a multiplicar es menor a 0, es decir, un escalar negativo, el nuevo vector generado va a tener dirección opuesta al vector original. Y de estos dos casos podemos desglosar otros casos más específicos. Por ejemplo, tenemos el caso en que el escalar sea un número entre 0 y 1. Como es positivo, el vector resultante va a tener la misma dirección, sin embargo, este se va a ver reducido. Y acá tenemos un ejemplo. Si el escalar es igual a 0.5 y se multiplica por un vector A,
el nuevo vector generado, el vector B, va a ser igual a la mitad del vector A. Se reduce y mantiene dirección. Podemos tener otro caso en el que el escalar es igual a 1. Como 1 es positivo, el nuevo vector generado va a mantener la misma dirección y la magnitud del vector no se va a ver alterada, ya que 1 no altera al multiplicarlo por otra expresión. Otro caso es que si el escalar a multiplicar es mayor a 1, el nuevo vector generado va a aumentar la cantidad de veces del valor de ese valor escalar. Ejemplo de ello, si el escalar es igual a 2, el nuevo vector va a ser el doble del vector inicial, en este caso el vector A. Si multiplicamos el vector por un escalar igual a 0, este se convierte en un vector nulo. Otro caso, multiplicamos un número entre menos 1 y 0. Ahí vamos a tener un escalar negativo y al ser negativo, la dirección de este nuevo vector generado va a ser opuesta. Es decir, que va a cambiar su dirección en 180 grados y se va a estar reduciendo respecto al valor del vector inicial. Y aquí un ejemplo. Si el vector es menos 0.5, el nuevo vector va a tener dirección opuesta y el vector original se reduce a la mitad. Y para finalizar, otros casos específicos. Si el escalar es igual a menos 1, solo va a cambiar la dirección del nuevo vector. Y si es mayor a menos 1, va a aumentar este vector, pero va a tener dirección opuesta al vector inicial. Por lo tanto, de todo lo que he mencionado, en resumen, podemos decir lo siguiente. Al multiplicar un escalar por un vector, obtenemos un nuevo vector. La dirección de este nuevo vector va a ser la misma si el escalar es positivo, pero va a tener dirección opuesta si el escalar es negativo. Y aquí tenemos un ejemplo con representación gráfica. Tenemos acá un vector A y lo multiplicamos por un escalar igual a 2. Este es el resultado, un nuevo vector B. Podemos observar gráficamente que este vector ha aumentado su magnitud y la dirección se mantiene. Caso contrario, si multiplicamos por un escalar negativo. En este caso lo multiplicamos por menos 1. La magnitud del nuevo vector generado se mantiene, sin embargo, al ser negativo, ahora su dirección es opuesta. A apuntaba hacia la derecha, B hacia la izquierda. Hablamos de producto de un vector por un escalar y también podemos hablar de división de un vector por un escalar. Simbólicamente lo podemos representar de esta manera, donde el nuevo vector generado va a ser igual al vector inicial, en este caso un vector A, entre el escalar. Sin embargo, esta expresión de división de vector también la podemos expresar como producto. Multiplicando un medio del escalar por el vector inicial, en este caso un vector A. Ahora otro subtema a abordar es los vectores unitarios. Un vector unitario posee una magnitud o módulo igual a 1. Es por ello su nombre, unitario. Una de las características de estos vectores es que se usan para indicar una dirección en el espacio. Si nos piden calcule el vector unitario de un vector A, lo podemos calcular mediante esta expresión. Tomamos el vector A dividido entre la magnitud de ese vector A. Realizando esta operación, obtenemos el vector unitario de A.
Ahora un vector unitario de otro vector se representa con una letra U y en la parte superior el símbolo de una flechita o el símbolo de un triangulito como si fuera un sombrerito. Estas dos formas de representar el vector unitario son las que se suelen utilizar. Así como teníamos multiplicación de un escalar por un vector, también tenemos multiplicación de un escalar por un vector unitario. La forma de operar es la misma. Si tenemos un escalar por el vector unitario, el resultado va a ser un vector, el cual va a aumentar o disminuir las veces de este escalar. Y va a tener la dirección que representa el vector unitario. Ahora, un vector también se puede representar en vectores unitarios. Y para ello se suele utilizar la nomenclatura I, J y K, donde cada uno de estos vectores unitarios tiene una magnitud igual a 1 y está referido a un eje de coordenadas. En el caso del vector I, hace referencia al eje X. El vector unitario J, al eje de la y el vector unitario K, al eje Z. Por lo tanto, un vector se puede representar en sus componentes rectangulares vectoriales, haciendo uso de vectores unitarios. Características de estos vectores unitarios, como mencionaba anteriormente, cada uno de estos vectores es asignado a un eje de coordenadas. Todo vector unitario tiene por definición módulo o magnitud igual a 1 y es adimensional, es decir, que no tiene dimensiones, no tiene unidades. Cada vector unitario tiene la dirección de su propio eje, X, Y o Z. Y cualquier cantidad real en un eje multiplicado por el correspondiente vector unitario se convierte en una magnitud vectorial y va a tomar la dirección de este eje que representa el vector unitario. También va a depender de su signo. Aquí podemos manejar vectores unitarios positivos o negativos. Ahora, si tenemos un vector A, aquí gráficamente lo representamos con esa flechita de color azul, el cual este vector está ubicado en el espacio, lo representamos con sus componentes rectangulares vectoriales, haciendo uso de vectores unitarios. Vamos a tener componente en X, en Y, componente en YJ y componente en ZK. Esas componentes gráficamente en la imagen están representadas con una flecha de color rojo. Ahora, si yo quiero sumar vectores expresados con vectores unitarios, en este caso tengo el vector A y el vector B, la forma de trabajo es muy parecida a como lo trabajábamos cuando estábamos en dos dimensiones, cuando utilizábamos las componentes rectangulares escalares. Vamos a generar un nuevo vector suma o vector resultante que va a ser igual al vector A sumado con el vector B. ¿Cómo encuentro esta suma? Determinando las componentes resultado de la suma de cada uno de los vectores A y B. Componente en Y, J y K. ¿Cómo encuentro cada una de ellas? Sumando componentes en X, sumando componentes en Y, sumando componentes en Z. Ahora, si quiero la magnitud, aplicamos el teorema de Pitágoras
calculando raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, sumando cada una de ellas. Y así obtenemos magnitud. Y para finalizar este resumen teórico, vamos a hablar sobre los productos de vectores. Tenemos dos tipos de productos: producto escalar y producto vectorial. Iniciamos con el producto escalar. El producto escalar de dos vectores, aquí tenemos vector A, producto escalar con B, va a generar un escalar, representado acá con la letra C. A este producto escalar también se le suele llamar producto punto, porque simbólicamente entre los dos vectores a multiplicar colocamos un punto. Si queremos determinar ese escalar, lo podemos determinar también otra forma, con la magnitud de cada uno de los vectores y el ángulo entre ellos. Es decir, que este valor C va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Ahora, el ángulo a considerar entre los vectores va a ser el menor ángulo. Por lo tanto, si trabajamos en radianes, el ángulo tomará un rango de datos entre 0 y pi radianes. Si trabajamos en grados, entre 0 y 180 grados. Un ejemplo sería el producto punto de fuerza por desplazamiento. Este es igual a un escalar. En este caso, trabajo. Esto a su vez se puede calcular como el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Y tenemos tres posibles casos para el producto escalar. Uno, que el producto escalar sea positivo. Y eso se da cuando tenemos un ángulo entre los vectores menor a 90 grados. También tenemos un caso donde el producto escalar es igual a 0. Eso se da cuando los vectores son perpendiculares entre sí. Es decir, forman un ángulo de 90 grados. ¿Y por qué da resultado 0? Porque el coseno de 90 es igual a 0. Y el caso en el que el producto escalar es negativo. Esto se da cuando el ángulo es mayor a 90 grados. Ahora, si multiplicamos dos vectores que está expresado en vectores unitarios, vamos a tener lo siguiente. Si multiplicamos vectores paralelos, I por I, J por J, K por K, esto nos va a dar como resultado 1. ¿Por qué? Porque entre vectores paralelos, el ángulo entre ellos es igual a 0. Y coseno de 0, 1. Es por ello que nos da como resultado 1. Ahora, si multiplicamos vectores unitarios perpendiculares, como I por J, I producto punto K, J producto punto K, esto nos va a dar igual a 0, porque el ángulo entre estos vectores unitarios es igual a 90 grados, y coseno de 90, 0. Por lo tanto, si tenemos dos vectores expresados en vectores unitarios, para realizar el producto punto A punto B va a ser igual a que multipliquemos los coeficientes de las componentes vectoriales en X más componentes vectoriales en Y más componentes vectoriales en Z. Entonces, esto es lo que vamos a realizar cuando realicemos producto punto.
Ahora vamos a recordar que otra forma de calcular el producto punto es igual al producto de la magnitud de ellos entre el coseno del ángulo. Aquí tenemos estos dos vectores que se están multiplicando con un producto escalar y el ángulo entre ellos. Ahora, si yo quiero conocer este ángulo, el ángulo entre los vectores, puedo despejar esta expresión de la siguiente manera: coseno del ángulo es igual al producto punto A punto B entre el producto de la magnitud de los vectores. Con esta expresión calculo el ángulo entre ellos. Ahora, ¿cuáles son las leyes del producto escalar? El producto escalar sigue la ley conmutativa, es decir, que el orden de los productos no afecta el resultado. Si yo multiplico A punto B, es igual a que multiplique los vectores B punto A. También sigue la ley distributiva de la suma, es decir, que yo multiplico A punto por el producto de B más C es igual a que haga producto punto A punto B más A punto C. Y también sigue la ley asociativa respecto a un escalar. Cuando multiplico un escalar por el producto punto de los vectores A y B. Otras propiedades es que si multiplico por producto escalar el mismo vector, esto va a ser igual a ese vector al cuadrado. Y como última propiedad, si los vectores son perpendiculares, el producto punto es igual a 0. Ahora vamos con producto vectorial. El producto vectorial también se suele llamar como producto cruz, porque simbólicamente, cuando realizamos este producto, colocamos entre los vectores el símbolo de por, de una cruz. A cruz B. Y a diferencia del producto escalar, el producto escalar entre dos vectores da bien escalar, en este caso el producto vectorial entre dos vectores da un nuevo vector. Considerando las proyecciones de este vector, del vector A y B, podemos calcular la magnitud del vector C de la siguiente manera. La magnitud de ambos vectores A por B por el seno del ángulo entre ellos. Este ángulo entre los vectores. Este vector C para este caso, en donde los vectores están en un plano bidimensional, el vector resultante es perpendicular a los vectores A y B. Para el producto vectorial podemos auxiliarnos de la regla de la mano derecha. Esta regla consiste en poder identificar la dirección de este producto a partir de una representación gráfica de los vectores y auxiliándonos de nuestra mano derecha. En este caso, colocamos nuestra mano derecha sobre el vector A y la desplazamos hacia el vector B, porque estamos haciendo la multiplicación A cruz B. Entonces, así como en la primera imagen, colocamos nuestra mano derecha y la desplazamos al vector B como en la segunda imagen. Donde apunte nuestro pulgar será la dirección de este vector C. Y aquí vemos el vector C está apuntando hacia afuera. Ahora, si tenemos el caso del producto B cruz A, de igual manera, tomamos nuestra mano derecha, la ubicamos sobre el vector B
Desplazamos la mano hacia el vector A como en la segunda imagen y observamos hacia dónde apunta nuestro pulgar. Donde apunta nuestro pulgar estará indicando la dirección del vector C. Por lo tanto, aquí podemos ver que A cruz B va a tener una dirección diferente a B cruz A. Por lo tanto, el producto cruz no sigue la ley conmutativa del producto. A cruz B es diferente de B cruz A. Podemos hablar de una igualdad de productos solo si hablamos del negativo del producto de A cruz B igual a B cruz A. Ahora las propiedades del producto cruz. El resultado de esta operación es un tercer vector. El módulo del vector resultante se puede calcular como el producto de la magnitud de los vectores por el seno del ángulo entre ellos. Y este ángulo es el menor de los ángulos entre los vectores, es decir, un ángulo menor a 180 grados. El vector resultante será una recta perpendicular al plano de los vectores A y B. Y la dirección la podemos determinar auxiliándonos de la regla de la mano derecha.
Bueno, muchas gracias por la espera, perdón por la interrupción. Si en algún momento vuelve a pasar que me desconecto es porque he tenido problemas técnicos con el internet, pero voy a tratar de regresar siempre lo más rápido posible. Bueno, continuamos. Les hablaba sobre producto cruz utilizando vectores unitarios. Cuando tenemos productos de vectores unitarios paralelos, y por I, J, J, K cruz K, esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en vectores unitarios paralelos tenemos un ángulo entre ellos de 0 grados. Seno de 0 es igual a 0. Ahora, si multiplicamos, por ejemplo, I cruz J, nos va a dar como resultado K positivo. ¿Por qué K positivo? Para ello nos podemos auxiliar de esta representación gráfica que está acá. Multiplico I cruz J, me estoy desplazando en sentido antihorario. Cuando me desplazo en sentido antihorario, se considera positivo. Por lo tanto, acá es positivo. Ahora, en el producto I cruz J, me va a dar la componente no considerada, en este caso K. Veamos J cruz K. J cruz K. Me estoy desplazando en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo y me va a dar como resultado I. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico I cruz K? Me estaría desplazando en sentido horario. Y en sentido horario es negativo. I cruz K, J. Por lo tanto, menos J. Y así sucesivamente con el producto de cada uno de los vectores. Así que pueden auxiliarse de esta representación y considerar si el movimiento es antihorario, por lo tanto sería positivo, y si es horario, negativo. Vaya, ahora la expresión para el cálculo de producto vectorial. Y esta expresión podría ser un método para determinar este producto cruz, cual consiste en multiplicar cada uno de los términos del vector A por cada uno de los términos del vector B. Es decir, la componente en X de A en Y por componente en X de B en Y. Luego, componente en X por componente en Y, componente en X por componente en Z, y así sucesivamente. Hasta hacer el producto de cada componente de A por cada componente de B. Y aquí tenemos la expresión de cada uno de esos productos. Ahora vamos a eliminar alguno de ellos, como por ejemplo, el producto de las componentes iguales. ¿Por qué? Y por I vimos que era 0. Vamos a eliminar este producto. Eliminaríamos también K cruz K y J cruz J. Estos productos que hemos marcado. Quedándonos la expresión de la siguiente manera. Ahora, de estos productos, I por J es igual a K, y hacemos la sustitución. A la vez que vamos a multiplicar los coeficientes de las componentes en X, componente en Y, y así sucesivamente. Como resultado vamos a tener de este nuevo producto un vector con componente en X, en Y y en Z. Y esto lo representamos en vectores unitarios I, J, K. Sin embargo, también este producto vectorial lo podemos calcular auxiliándonos de determinantes. Generando un determinante, en este caso de 3 por 3, donde en la primera fila vamos a colocar los vectores unitarios. En la segunda fila, cada una de las componentes vectoriales del vector A, y en la tercera fila, cada una de las componentes vectoriales del vector B. Ahora, para realizar este determinante podemos utilizar
cualquiera de los métodos de resolución de determinantes. Método de Sarrus, método de Kramer, método de cofactores, entre otros. Ahí ustedes apliquen en el que se sienten más fácil de realizar o en la que sienten más cómodos para realizar el cálculo. Pueden practicar con cada uno de ellos y al final concluir con cuál método se hacen más expertos ustedes, con cuál se sienten más cómodos. Bueno, en el método de Sarrus, para calcular este determinante, lo que podemos hacer es reproducir las primeras dos filas del determinante, perdón, las primeras dos columnas. Columna de la componente I y la columna donde está J. Una vez que hemos reproducido esas dos columnas, generamos diagonales a partir del vector I, de izquierda a derecha. Diagonales hacia abajo. Realizamos el producto de cada uno de los elementos que están sobre la diagonal y ese producto lo vamos a sumar con el producto de la otra diagonal más el producto de la otra diagonal. Generamos tres diagonales. Luego vamos a trazar tres diagonales más a partir de B sub X, siempre de izquierda a derecha, pero ahora trazadas hacia arriba, de esta manera. Tenemos nuestra primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal. Vamos a los productos ya calculados a restarles los productos de estas nuevas diagonales. Luego solo realizamos las respectivas operaciones y obtenemos el resultado de este producto cruz. Con un ejemplo tal vez podemos comprender mejor este método. Otro método es el método de cofactores. Tomamos cada uno de los cofactores, en este caso IJK, y generamos matrices de 2 por 2. Y para finalizar, las leyes del producto vectorial. El producto vectorial no es conmutativo, contrario al producto escalar. El orden de los productos sí afecta el resultado. Entonces, tener cuidado con eso. El producto vectorial sigue la ley distributiva respecto a la suma y la ley asociativa respecto a un escalar. Otras propiedades, si multiplicamos un vector por sí mismo, nos va a dar como resultado 0. Y cuando tenemos dos vectores paralelos, y los multiplicamos por producto cruz, nos va a dar como resultado 0. Bueno, ahora vamos a la solución de ejercicios. El contenido a abordar, decíamos, es desde el 1.7, producto de un vector por un escalar, hasta el producto de vectores. Vamos a resolver en esta ocasión el problema 17 de la parte B y el problema 18 y 30 de la parte D. Bueno, iniciamos con el primero. La parte B, problema 17. Tenemos dos vectores, vector A, vector B, expresado en sus vectores unitarios, y nos piden calcular el producto punto, A punto B. En este caso nos dan 4 posibles opciones. Nosotros debemos determinar cuál de ellas es la correcta. Entonces vamos a proceder a realizar ese cálculo. Primero que vamos a hacer es anotar los datos que nos da el problema. Vector A en sus componentes vectoriales o expresado en vectores unitarios es igual a 2i más 3j más k.
Vector B menos 4i más 2j menos k. Piden calcule producto punto. Ahora, ¿alguien me puede decir? ¿Recuerda cómo realizar este cálculo de producto punto? Se realizaba la multiplicación de cada vector unitario. Correcto, vamos a realizar la multiplicación de cada vector unitario del mismo eje de coordenadas. Es decir, si lo colocamos con símbolos, sería la componente en X vectorial de A por la componente en X vectorial de B. Más componente en Y de A, componente en Y de B. Más componente en Z de A por componente Z de B. Ahora vamos a sustituir las respectivas componentes. En A tenemos 2. Vamos a multiplicar por menos 4 en B. Más. En Y tenemos 3 en A por 2 en B. Más. En Z, la componente en Z, coeficiente del vector unitario K, 1 en A y menos 1 en B. 1 por menos 1. De acuerdo a lo que hemos planteado acá, procede a realizar el respectivo cálculo. Menos 4 por 2, menos 8. Más 3 por 2, 6. Menos 1 por menos 1, menos 1. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta del producto punto? A punto B. Hola, hola, no sé si no escuché bien. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál sería el resultado del producto punto A punto B? La raíz de las componentes que hemos encontrado. Vale, aquí hay que tener cuidado. El resultado del producto punto va a ser un escalar. Por lo tanto, aquí ya no vamos a tener componentes. Así que solo realizamos la suma. Menos 8 más 6 menos 1. Nos da como resultado Menos 3. Menos 3. Ok, muchas gracias, exacto, menos 3. Recordemos, producto escalar o producto punto, vamos a obtener un escalar. Si fuera producto cruz, ahí sí vamos a obtener un vector, que puede ser expresado en sus componentes vectoriales o de otra forma expresado en vectores unitarios. Bueno, acá ya tenemos nuestra respuesta. Producto escalar de A punto B es igual a menos 3. Revisamos las posibles opciones, el ejercicio 17, y la respuesta correcta sería literal B. B igual menos 3. ¿Alguna duda con la resolución de este ejercicio? ¿Por qué se llega a cambiar de signo cuando ya están fuera de los paréntesis? Vaya, aquí el signo va a depender del producto de los signos de cada uno de los coeficientes. Por ejemplo, acá 2 tiene signo positivo, menos 4 negativo. Menos por más, menos. Y luego solo realizo el producto, 4 por 2, 8.
Aquí ambos son positivos, me queda positivo. Entonces, aquí vendría a ser una suma. Todos estos elementos se suman, pero le puse de un solo al menos porque 1 por menos 1, menos 1. Más por menos, menos. Pero en realidad cada uno de estos productos van sumados. ¿Quedó resuelta la duda? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces si no hay consultas, podemos avanzar al siguiente ejercicio. Igual recuerden que si no activan el micrófono, también pueden externar su consulta en el chat. Vale, vamos a un problema de la parte B. En el problema 18 nos dice lo siguiente. Tenemos un vector A que tiene componentes en los ejes X, Y y Z de 8, 12 y menos 6 unidades respectivamente. El literal A nos pide expresar el vector A en términos de vectores unitarios. El literal B nos pide obtener en términos de vectores unitarios una expresión para un nuevo vector B cuya magnitud sea la cuarta parte de A y que tenga la misma dirección. Nos está pidiendo, aquí esto es clave, reducir el vector, es decir, la cuarta parte de A y que tenga misma dirección. Entonces vamos a aplicar lo que hablábamos sobre producto de un escalar por un vector. Y en el literal C, una expresión en términos de vectores unitarios para un vector C que tenga 3 veces la magnitud de A y apunta en dirección contraria. Este nuevo vector va a aumentar respecto al vector A y debe de ser dirección opuesta. También vamos a aplicar la teoría que vimos sobre un escalar por un vector. Vaya, vamos a darle solución a esto. Vale, ¿quién me ayuda? Con el literal A. Escribir este vector A en términos de vectores unitarios. No Para sería I8 J12 y K-6. K-6. Correcto. Correcto. En este caso, ya nos decían las componentes en cada uno de los ejes. Entonces solo le agregamos el vector unitario. Este vector unitario tiene magnitud igual a 1, por lo tanto no va a afectar la magnitud total del vector. Solo nos sirve para hacer referencia a su dirección. 8 unidades en el eje X, 12 unidades en el eje Y o dirección Y y menos 6 unidades en Z. Vale, antes de avanzar al siguiente numeral del ejercicio, bueno, literal del ejercicio, calculemos la magnitud de este vector. ¿Cómo calculamos la magnitud del vector A? Aquí tenemos, Ahí sí sería lo uh-huh, de Pitágoras. correcto, y sí, Brandon. Aplicamos Pitágoras, 8 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado. ¿Me ayudan con ese cálculo?
¿Quién me ayuda con ese cálculo? 15.62. Muchas gracias. 15 puntos, dejémoslo con un decimal. 15.6 unidades. Muchas gracias. Vaya, ahora vamos al literal B. Literal B nos pide obtener, en términos de vectores unitarios, una expresión para un nuevo vector B. Vamos a colocar acá vector B, cuya magnitud sea la cuarta parte de A y que tenga la misma dirección de A. ¿Cómo puedo realizar eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Los vectores unitarios de A los podemos multiplicar cada uno por un cuarto. Correcto. Eso vamos a hacer. Vectores unitarios de A, multiplicarlos por un cuarto. Producto de un escalar por un vector. Positivo porque debe de mantener la misma dirección de A. Y un cuarto porque este nuevo vector se debe reducir a la cuarta parte de A. Un cuarto del vector A. ¿Por qué no lo hago de un solo con la magnitud? Porque aquí me pide que lo exprese en vectores unitarios. Entonces, lo hago de un solo, multiplicar un cuarto por la expresión que está en vectores unitarios. ¿Cómo me queda este vector? Resultado del vector B. Sería 2i Y más 3j 3J, y menos 1.5k. correcto, menos 1.5K. Muchas gracias, Brandon. Y lo que Brandon hizo fue multiplicar 8 por un cuarto o 8 entre 4, 2 en I. 2 entre 4, 3 en J, menos 6 entre 4, menos 1.5 en K. Ya tenemos el vector B expresado en vectores unitarios. Ahora podemos comprobar si la magnitud de este vector en realidad es la cuarta parte del vector A. Calculemos la magnitud de B. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, más menos 1.5 al cuadrado. Lo voy a realizar acá, ustedes también vayan realizándolo y vamos comparando. .9 unidades. ¿Alguien confirma que le da este mismo resultado? Sí, Ok, muchas gracias. 3.9 unidades. Ahora multipliquemos un cuarto por la magnitud del vector A. 15.6. Resultado 3.9. Entonces realizamos correctamente que este nuevo vector B es la cuarta parte del vector A. Y ahora vamos con el literal C. El literal C nos pide una expresión en vectores unitarios para un vector C que tenga 3 veces la magnitud de A y que apunte en dirección contraria a este. ¿Cómo determinamos este vector C? multiplicamos los unitarios por menos 3. Correcto, multiplicamos
los vectores unitarios de A por menos 3. Es decir, el vector C es igual a menos 3 veces el vector A. ¿Por qué 3? Porque el enunciado nos dice que tenga 3 veces la magnitud de A. ¿Por qué negativo? Porque nos pide que este nuevo vector apunte en dirección contraria. Por eso le colocamos el signo negativo. De igual manera hacemos el producto. Menos 3 por el vector A expresado en vectores unitarios. ¿Me ayudan con este resultado, por favor? Sería menos Menos 24i. 24i. Menos 24i. Menos 36J más 18K. Más 18K. Muchas gracias, Carlos. Menos 24i, menos 36J, más 18K. Ahora calculemos la magnitud de este vector C. Háganlo y me dicen cuánto les da el cálculo de la magnitud. $46.9. 46.9 unidades. Muchas gracias. Ahora revisemos la magnitud del vector A, 15.6 por 3, 46.9. Aquí 46.8 es por las aproximaciones que hemos utilizado. Esta diferencia de 0.1. Bueno, y ahí hemos resuelto este ejercicio. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos con el siguiente ejercicio. Ahora recuerden, si hay alguno de ustedes que se integró despuésito a la actividad de discusión y no ha escrito en el chat asistencia, no olvide hacerlo, por favor. Vamos a otro ejercicio de la parte D. En este caso tenemos un vector A expresado en sus vectores unitarios. 3 en I más 6 en J. También nos dice que existe un vector B que tiene componente en X, en la dirección Y, y en J, componente en Y. Tal que el producto punto de A, B es igual a 3 y el producto cruz de A y B es igual a 3 en K. Nos piden determinar las componentes de Bx y By del vector B. Vamos a dar solución a ese problema. Vamos a anotar los datos del problema. Tenemos un vector A que es igual a 3 en I, 6 en J. Tenemos también un vector B en el cual no sabemos los valores en cada una de sus componentes, solo sabemos que tiene componente en X y componente en Y.
sabemos el resultado del producto punto de entre ellos. Es igual a 3 y el resultado del producto cruz. Es 3. Okay. Vaya, nos piden determinar B sub X y B sub Y. Vale. Aquí les sugiero realizar es comenzar a trabajar con los datos que ya sabemos. ¿Qué sabemos? Valores de producto punto, el resultado del producto cruz. Y también sabemos el valor del vector A expresado en sus vectores unitarios. Entonces iniciemos con la expresión del producto punto. A punto B es igual a 3. Recordemos, en el producto punto lo que realizamos es multiplicación de componentes del mismo eje. Es decir, AX por B en X más AY por B sub Y. Esto es igual a 3. Ahora sustituimos los valores que conocemos. En este caso lo que conocemos son las componentes en A. 3 en Y, que corresponde a la componente en X de A. Bx no lo sabemos, pero sí tenemos el valor de la componente A en Y, que es de 6. Por lo tanto, nos queda la siguiente expresión. 3b sub X más 6b sub Y igual a 3. A esto le podemos llamar ecuación 1. Es lo que tenemos acá, una ecuación con dos incógnitas. Ahora vamos a trabajar con el producto cruz. Vaya, para el producto cruz podemos, hablábamos anteriormente, realizarlo con cualquiera de los métodos que mencionaba. En este caso resolvábamos por el método de los cofactores. Vamos a generar nuestro determinante de 3 por 3, en el cual en la primera fila colocamos los vectores unitarios y J, K. En la segunda fila las componentes del vector A, 3, 6 y en K0. Y luego las componentes del vector B. B sub X, B sub Y, en K0, y el resultado de este determinante nos va a dar 3K. Entonces vamos a determinar este determinante por el método de los cofactores. Vaya, en este método va a consistir en generar determinantes de 2 por 2.
con signos intercalados. La primera determinante positivo para el cofactor I. Intercalamos signos, ahora vamos con negativo para el cofactor J. Seguimos intercalando signos más determinante de 2 por 2 para el cofactor K. Vamos a borrar estos valores. Vale. Para ello vamos a iniciar con el cofactor I, que sería este de acá. Vale, para determinar esta matriz, tomamos el cofactor I, que es el que colocamos acá, eliminamos la fila donde está ese cofactor y la columna donde está ese cofactor. Los elementos que nos quedan libres van a conformar nuestra matriz. Entonces colocamos acá 6, 0, B sub Y, y acá 0. Ahora vamos con el cofactor J. Tomamos este cofactor, que es el que colocamos acá, y generamos nuestra determinante de 2 por 2. La generamos eliminando la fila donde está ese cofactor y la columna donde está ese cofactor. Generamos este nuevo determinante con los elementos que nos quedan libres. 3b sub x cero y 0. Ahora vamos con K. Generamos nuestra determinante 2 por 2 y para ello eliminamos la fila donde está K y su columna. Y formamos el determinante con los elementos que nos quedan libres. 3 b sub x 6 y b sub y. Todo esto es igual a 3K. Vale, ahora realizamos la operación de cada una de los determinantes de 2 por 2. Para resolverlo, multiplicamos de forma cruzada. 6 por 0. Multiplicamos con una diagonal generada desde el primer elemento hacia abajo. 6 por 0, 0. Menos el producto de la otra diagonal generada desde el segundo elemento. B sub y por 0, 0. En I. Menos 3 por 0, 0. Menos B sub x por 0, 0. En J. Más 3 por B sub y, 3B sub y. Menos B sub x por 6, 6B sub x. De K igual a 3K. Entonces vemos que componente en I se elimina, componente en J también, solo nos queda en K. Como en ambos lados de la expresión tenemos solo componente en K, podemos eliminar esa componente y nos queda una ecuación de la siguiente manera. CB sub Y menos 6B sub K igual a 3. Y aquí tenemos ahora una ecuación con dos incógnitas. Entonces acá la llamamos
ecuación 2. Para resolver una ecuación que tiene dos incógnitas necesitamos dos ecuaciones y ya tenemos esas dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Ahora aplicamos cualquier método de resolución de ecuaciones con dos incógnitas. Igualación, reducción, sustitución, método gráfico, método determinante, etc. Apliquemos, ¿qué método aplicamos? Reducción. Vale, apliquemos reducción de términos. Vamos a aplicar el método de reducción. Tomamos las dos ecuaciones. Y ahora les pregunto, ¿cómo hacemos para reducir uno de los términos en ambas ecuaciones? Se realizaba la suma en vertical. Uno quedaba igual a 0 y te quedaba B y el resultado del otro ya podías hacer el despeje. Correcto, vamos a sumar en vertical. Cuando sumemos en vertical hay que procurar que mismas incógnitas estén en la misma columna. Por ejemplo, aquí tenemos B sub X como incógnita. Acá debería de estar B sub X también. Entonces reordenemos. Coloquemos acá menos 6BX más 3BY. Ahora, como decía Brandon, hay que eliminar una columna, reducirla. Pero acá vemos que los coeficientes no son iguales. Por lo tanto, hay que multiplicar una de las ecuaciones por un número que permita reducir ese elemento. ¿Por qué número podemos multiplicar la ecuación 1? Por 2. Correcto, podemos... Por 2. Correcto. Por 2 la ecuación 1 para poder eliminar B sub X. Multiplicando ecuación 1 por 2. La ecuación 2 nos queda como está. Resolviendo la ecuación 1 nos quedaría 6b sub x más 12b sub y. Y esto es igual a 6. Aquí hemos multiplicado el 2 por cada coeficiente. La ecuación 2 la dejamos tal y como está. Ahora hacemos lo que nos decía Brandon. Sumamos verticalmente cada elemento. 6bx más menos 6bx se hace 0. Aquí sumamos más 12by, perdón, más 6by. Nos quedaría 15b sub y. Sumamos 6 más 3, 9. Ahora tenemos una expresión con una sola incógnita, entonces despejamos. B sub y va a ser igual a 9 entre 15. Aquí el 15 está multiplicando, va a pasar al otro miembro a dividir. Y esto lo podemos simplificar más, sacando tercera a cada uno de los elementos de la fracción. Tercera del numerador, 3. Tercera del denominador, 5. Ya no podemos simplificar más, entonces tenemos que B sub y es igual a 3/5.
ya tenemos los coeficientes de una de las componentes del vector B. Ahora, ¿cómo encuentro la componente en X? Puedes reemplazar b sub y ya te quedaría una ecuación con un solo término. Correcto, puedo reemplazar B sub Y en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿En cuál reemplazamos? ¿En la ecuación 1 o 2? La 2. Vale, tomemos la 2. Lo podemos hacer en cualquiera de las dos. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Reemplazamos B sub Y en ecuación 2. Colocamos acá 3/5 y operamos menos 6bx más 9/5 igual 3. ¿Cuánto nos da el valor de B sub X? Hagan esa operación. Menos 1/5. Correcto. Menos 1/5. Ya con esto damos solución al ejercicio en donde nos pedía las componentes Bx, By del vector B. Para finalizar, solo escribamos el vector. Vector B es igual. Menos 1/5 en Y más 3/5 J. Este sería el vector B expresado en vectores unitarios. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Entonces, todavía tenemos tiempo para un ejercicio más. Realizamos este ejercicio de la parte B, donde tenemos otro producto cruz. Tenemos dos vectores expresados en vectores unitarios. Nos dan posibles opciones, nosotros determinamos la respuesta correcta. El vector A, 2i más 3j más k. Vector i menos 4, perdón, vector b menos 4i más 2j menos k. Producto cruz. O producto vectorial. Vale, en este caso vamos a formar el determinante. En la primera fila colocamos los vectores unitarios. En la segunda fila, las componentes del vector A. Tercera fila, componentes del vector B.
Para resolver este determinante, ahora lo vamos a hacer utilizando el método de Sarrus. En el método de Sarrus reproducimos las dos primeras columnas del determinante, colocamos a la par. Vale. Este método, como les explicaba cuando veíamos la parte teórica, vamos a generar diagonales. 3 diagonales que vamos a sumar el producto de esas diagonales y restar el producto de otras 3 diagonales. Iniciamos con la diagonal partiendo del primer elemento del determinante, en este caso el vector unitario y, trazamos de izquierda a derecha hacia abajo. Primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal. El producto de cada una de ellas se va a sumar. Iniciamos con el primer producto. I por 3 por menos 1, menos 3i. Más el producto de la siguiente diagonal. J por 1 por menos 4, menos 4j. Más el producto de la siguiente diagonal. 2 por 2, 4 por k, 4k. Ahora vamos a trazar las diagonales negativas. Siempre de izquierda a derecha, pero ahora en orden ascendente. 1, 2, 3. Entonces voy a restar el producto de la siguiente diagonal. Menos 4 por 3 por k. Menos 12k. Menos. Producto de la siguiente diagonal. 2 por 1 por i. 2i. Menos el producto de la siguiente diagonal. Menos 1 por 2 por j. Tendríamos menos 2j. También ustedes vayan revisando si lo que voy escribiendo coincide con los productos. Vale. Ahora vamos simplificando los signos. Menos 3i más por menos 4j. Más 4k. Menos por menos más 12k. Menos 2i. Y el producto de estos signos. Menos por menos más 2j. Sugerencia, ordenar los elementos. Es decir, que primero estén los vectores en i, luego en j y luego en k. Menos 3i, menos 2i. Menos 4j, más 2j. Más 4k, más 12k. Vaya, revisemos bien estos productos. Correcto. Vaya, aquí vamos a hacer una corrección. Este elemento de acá se generó a partir de la segunda matriz. ¿Verdad? Quiero ver. 1, 2. Sí, sería menos 4j. Correcto.
Ah, pues no, está bien. Luego la tercera matriz, 2 por 2, 4. Matrices cruzadas, menos 4 por 3, 12 por K. Menos, y aquí tenemos menos, menos, ok. Revisemos signos, menos 3i, menos 4j, más 4k, menos por menos, más 12k, más 2i, menos por menos, más 2j. Ok. Ahora vamos a simplificar esto. Realicen esa operación y me dicen cuánto le da. Menos Menos 5 en I, menos 6 en J, 16, más 16K. Menos 5i, menos 6j, más 16k. Y ahí hemos resuelto producto vectorial. A cruz B. Y aquí aplicamos otro método, el método de Sarrus. Anteriormente aplicamos método de Kramer y el tercer método sería multiplicar. Podría ser multiplicar cada uno de estos elementos, cada una de las componentes, por cada una de las componentes en B. Y también existen otros métodos para determinar determinantes. Ahora, ¿alguna consulta respecto a este ejercicio o los otros ejercicios abordados? en J no sería menos 2. Veamos. J, sí, según este cálculo sería menos 2. Revisemos acá. Menos 3, menos 4J. 2 por 2, 4. Menos 12. 2 y aquí sería menos 2J. Sí, así sería. Menos 5i, menos 2J más 16K. Veamos si hemos copiado bien el ejercicio. Vale, correcto, hicimos esa corrección. El ejercicio está bien copiado. Sustituimos bien los valores. Aquí hicimos la corrección, menos 3i, menos 2i, menos 5i. Menos 4 más 2j, correcto, es una resta. Nos quedamos con el signo del mayor. Y aquí es suma, más 16k. ¿Cuál sería la respuesta correcta? El literal D. Menos 5i, menos 2j, más 16k. Ustedes para estudiar pueden resolverlo por el método de determinantes o por algún otro método. Por ejemplo, utilizando el método de Kramer. Muchas gracias aquí por la observación para corregir la respuesta. ¿Alguna consulta respecto a este ejercicio? ¿Otro de los que hemos realizado o alguna otra inquietud fuera de lo que hemos hablado aquí?
pueden escribir también consultas en el chat. Si no, pues nos quedamos hasta acá. Recordarles las actividades que tenemos el fin de semana, día domingo, el informe de laboratorio, es una actividad grupal. Acá estamos terminando con la unidad 1, nuestra próxima discusión ya estaríamos abordando cinemática de traslación, la unidad número 2. Traten de ir estudiando los contenidos, no atrasarse, llevar todo equilibrado también con sus demás materias. Y igual si tienen alguna duda con algún otro ejercicio o otro tipo de dudas de carácter metodológico, pues ya tienen ustedes mi correo electrónico y pueden realizarme la consulta que ustedes en ese momento deseen resolver. Entonces pregunto una vez más, ¿alguna consulta? Si no, pues muchas gracias por su atención, por su asistencia, que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias, ingeniera. Feliz tarde. Gracias igual, feliz tarde.